día. Como parte del homenaje póstumo al general que dirigió la batalla de Puebla, Ignacio Zaragoza, quien murió el 8 de septiembre de 1862, preparé la siguiente charla en la que hago un análisis comparativo entre la novela histórica tradicional Calvario y Tabor de Vicente Rivapalacios y de la nueva novela histórica Noticias del Imperio de Fernando del Paso. El punto de comparación se deriva del estudio de la éfrasis que se realiza en cada uno como estrategia narrativa. En ese análisis se reconocerán los diferentes propósitos y fines con los que se escribieron ambas novelas, a partir del tratamiento que se le da al discurso histórico y a la éfrasis. Dentro del estudio presente se asume que la éfrasis literaria es la descripción de un retrato que da origen a un texto. Al ser esta descripción reinterpretación de la pintura y no una copia exacta de ella, el discurso derivado de la éfrasis es susceptible de ser analizado mediante las partes de la mímesis. Este concepto de mímesis, según la formulación de Riquer, se divide en tres momentos. En el análisis de la novela, de las dos novelas que aquí se estudian, se toma en cuenta la conclusión de Riquer acerca de que la trama narrativa hace comprensible al sujeto como un sí mismo, lo cual se referirá con el término de identidad ontológica. La mímesis 3, refiguración, es la interpretación hermenéutica que tiene como referente el ámbito narrativo, no para restituir la intención del autor ni para deconstruir el texto, sino para desplegar una actividad creadora que revive un mundo en el que podemos proyectar nuestras propias posibilidades. En una segunda etapa de análisis se estudiaron de manera general algunas relaciones de poder a partir del concepto de alineación derivada de la teoría de la economía de los bienes simbólicos de Pierre Bourdieu. La novela Calvario y Tabor de Vicente Rivapalacios contiene un episodio en el que a través de la éfrasis se alude a un cuadro que representa la imagen del personaje Matilde. La mujer de la éfrasis corresponde a Matilde, madre de Leonor y esposa de Mondragón, la cual huye de su hogar, da en adopción a sus dos hijos y termina escondida en una identidad de un personaje que vive en la mendicidad. Dentro del relato, la presentación de esta imagen detona la revelación de la identidad verdadera de cada uno de los personajes, así como el tipo de relación entre ellos. Es decir, se revela la identidad y parentesco entre Mondragón y Leonor, anulándose la trágica relación de incesto entre ellos. Asimismo, se muestra la identidad de Alejandra y su parentesco con don Juan Calagurro. Dicho de manera general, se revela la identidad ontológica de dos personajes que, por consecuencia, adquieren una conciencia distinta de sí mismos y de otro. Mediante la revelación de la identidad, se configura un cambio en la percepción que los personajes tienen de su pasado, puesto que el conocimiento que tenían de sí mismos sobre su historia personal era parcial y ahora ese conocimiento se reconfigura. Aunque la revelación de la identidad ontológica se detona por la éfrasis, es necesario señalar que dicha revelación no solo la origina el cuadro, sino también el conocimiento previo que los dos personajes tienen de sus propias historias. La éfrasis es aprovechada en esta novela como recurso narrativo para reorganizar el relato y sirve para unificar todo aquellos hechos heterogéneos de la narración, es decir, los sucesos previamente contados y las experiencias individuales de los personajes. Los términos teóricos de la mímesis de Riquer se aplican a la configuración de Calvario y Tabor en el siguiente orden. Las experiencias individuales de los personajes, la mímesis 1, a partir de la éfrasis, se van a unificar en un relato principal que aglutina esa experiencia, representadas en historias particulares, que sería la mímesis 2. Ese relato principal le otorga sentido a las experiencias de los personajes y las hace inteligibles. Por otra parte, los diálogos de los personajes reconocen de manera explícita la conservación de la belleza y la juventud de Matilde. Ambas cualidades son un reflejo de las virtudes morales que los demás personajes le atribuyen a ella. Esta percepción hacia Matilde se puede interpretar como una mitificación de la madre propia de una sociedad como la del siglo XIX. La mitificación de este personaje como una imagen de virtud se opone a la verdadera condición de Matilde, quien está excluida del marco de valores morales que comparten los otros personajes de su familia. La exclusión de Matilde del ámbito social deriva en la anulación de su identidad, y esto se debe a que su comportamiento y su condición no corresponden a los valores morales de la familia, concordantes con los preceptos ideológicos de la época.
En Noticias del Imperio, para esa novela, la éfrasis se realiza por las tres partes de la mímesis reconocidas también por Riquer. Dentro de este texto literario se estructuran dos formas de éfrasis sobre el cuadro La Parteza por el México de César del Agua. La primera de ellas se menciona al narrador omnisciente, de manera omnisciente. El estilo de esta éfrasis indica el inicio de la peripecia que emprende la pareja imperial, Carlota y Maximiliano. Esta descripción representa y resume a nivel visual el comienzo del relato central. Una característica de esta imagen es que en ella se proyecta la perspectiva hacia un futuro, es decir, hacia las expectativas militares, políticas y personales de ambos personajes. Es por eso que la éfrasis realza símbolos como la bandera imperial y la ceremonia militar que acompaña a ese momento de su partida. La segunda forma de éfrasis se configura en el monólogo de Carlota, que se evoca nuevamente en aquella pintura de César del Agua. Sin embargo, la imagen se reconfigura de manera distinta desde la visión de Carlota, pues esta segunda descripción del cuadro ya no representa solo el punto de partida que se observa en la primera éfrasis, sino que ahora condensa además el desarrollo temporal de los dos personajes, así como el momento final de sus historias. A lo largo de sus monólogos, Carlota ve sucesos de su historia representados en objetos personales y hechos concretos de su entorno y recuerdos que evoca. Un ejemplo de esto es precisamente la éfrasis, pues en este se aglutinan las diferentes experiencias vividas. En la descripción de la pintura se muestra que ella es consciente ya del orden de los hechos y del desenlace de los acontecimientos. Dicho de otro modo, en la éfrasis se deja entrever que Carlota es capaz de visualizar su propio relato unificador del pasado con el presente. Este conocimiento de ese relato es el mecanismo con el cual quedan integrados los sucesos aislados y los episodios que atraviesa el personaje. A diferencia de la éfrasis en Calvario y Tabor y en la novela de Fernando del Paso, la éfrasis adquiere una imagen de movilidad que se produce a partir del paralelismo entre el cuadro y el dinamismo propio del cine. Esas nuevas formas de presentar y estructurar la éfrasis es una muestra de que en la novela actual se fusionan distintos recursos visuales. En el pensamiento de Carlota está contenido una serie de elementos que Fernando del Paso le asigna en la refiguración creativa que hace de ella. Esa reinterpretación del personaje y la atribución de características distintas a las que reconocen en el discurso histórico objetivo es un procedimiento que se reconoce a través de la mímesis 3. El monólogo de Carlota es un signo narrativo que comprueba el estado de subordinación al que ella es sometida en el ámbito social y político que la enmarcan. Es decir, el monólogo representa el aislamiento social y la exclusión de Carlota del espacio público de la novela. Aunado a esto, es muy significativo que el destinatario de su discurso sea Maximiliano, quien ya está muerto. Estas características simbolizan un ejercicio de dominio masculino que relega a Carlota al espacio privado y que la despojan de un estatus de poder que tenía solo junto a Maximiliano. A modo de conclusión, de acuerdo con lo observado en el análisis, la éfrasis de Calvario y Tabor se construye a partir de un relato que proyecta una imagen fija. En la novela de Rivapalacios, la éfrasis es el recurso mediante el cual se detona la revelación de las verdaderas identidades de los personajes. Así, el relato queda reorganizado y consigue unificar los sucesos del pasado que antes se mostraban heterogéneos. Si bien la imagen central de esta éfrasis constituye la llave para la revelación, esa misma figura sirve para dejar oculta la verdadera condición humana de Matilde, puesto que el resto de los personajes solo podrían ver la parte mitificada de ella y no su identidad. La mitificación se puede considerar en este caso concreto como un mecanismo de orden cultural proveniente de un sistema de dominación masculina. Este ocultamiento de Matilde se interpreta como un propósito moralizador de la narrativa de Rivapalacio, quien logra integrar el ejercicio literario con una intención pedagógica. El hecho de que sea evidente este recurso moralizador no representa, sin embargo, que la obra no tenga un proceso creativo, según lo muestra la elaboración de la trama en torno a la éfrasis. Por su parte, en Noticias del Imperio se presentan dos éfrasis que simbolizan distintos momentos. En la primera de ellas se indica el inicio de la peripecia que emprende Carlota y Maximiliano, es decir, se marca el comienzo del relato central
en la segunda descripción del cuadro se condensa ya el inicio del viaje, el desarrollo temporal de los dos personajes y el momento final de sus historias. Esa segunda éfrasis se inscribe en un discurso mayor en el que Carlota rememora y evoca constantemente el relato de su vida. Así la éfrasis presenta esa misma cualidad y en la que se representan dos momentos unificados. A través de ese relato que ella conoce de sí misma, la conciencia de su historia personal deriva por consecuencia en la conciencia de su identidad. Por otro lado, Fernando del Paso otorga al relato un carácter trágico, por lo cual le atribuye un mayor valor estético al conocimiento documental del discurso histórico y permite que el lector se relacione de manera creativa con ese conocimiento. La éfrasis de Noticias del Imperio se caracteriza por presentar una imagen de movimiento originada por la integración del discurso cinematográfico al plano literario. Por otra parte, el monólogo de Carlota y el destinatario de su discurso son susceptibles de interpretarse como signos narrativos que muestran la subordinación a un orden social y político centrado en un poder masculino. En la comparación de las dos novelas puede decirse que la sola estructuración de la éfrasis muestra la diferente configuración de la mirada en cada época. Sin embargo, una diferencia mucho más esencial entre ambos textos es que en Calvario y Tabor el dato histórico se emplea para enmarcar el relato y para designar cualidades ideológicas a sus personajes, por una tarea concientizadora de identidad nacional. En Noticias del Imperio, por su parte, el dato histórico se emplea como elemento narrativo para reforzar la verosimilitud de la ficción. El enfoque que Fernando del Paso le da a los hechos históricos tiene la finalidad de hacer una revisión crítica de ellos. Espero que les haya gustado. Una vez más, quédense en casa, no salgan, cuídense mucho, por favor. Gracias.